Jesús Cuellar. Voy a defender la postura de que cualquier descripción fuera o cualquier doctrina fuera de lo que es presencia real es una doctrina falsa. Eh, ya que desde el inicio, como lo voy a exponer, se ha manejado una presencia real con lenguajes de conversión y no meramente como una representación como el estimado Omar aquí presente quiere exponer. Esa postura coincide luego con la formulación técnica de lo que se conoce como transustanciación, más sin embargo el concepto siempre ha estado desde los primeros siglos. Esa va a ser mi postura. Ok, perfecto, muchas gracias. Mi nombre es David Mendoza, soy de corte pentecostal de La Paz, Bolivia, y vamos a estar moderando junto con Eric para el debate que va a ser presencia real en la Eucaristía como doctrina verdadera, presentando a Omar y a David. Adelante, Eric. Bien, mi nombre es Eric, vengo también a moderar y voy a estar también acompañando a nuestro hermano Jesús. Y bueno, aquí escuchando este bonito debate, espero que lo disfruten. A las personas que se vayan llegando, saludos al hermano Defensa, al hermano Max y a todos los que están por acá. Poco a poco se van conectando, vamos a apoyar al hermano David. Y bueno, que todo tanto Omar y Jesús hagan un excelente debate. Adelante. Ok, perfecto. 10 minutos empiezas entonces, Omar, cuando tú digas. Y son 15, ¿no? Ah, perdón, 15. Sí, bien. Ok. Adelante. Listo. Bueno, ah, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús en la cena? Jesús estaba recordando la salida de Egipto, ¿no? Y esto lo vemos en Éxodo 12, ¿verdad? Donde ellos, los judíos, perdón, los israelitas, hicieron un sacrificio, ¿verdad? Em, por la porque iba a venir el que iba a quitar la vida a los primogénitos, ¿ok? Entonces estos marcaron sus casas con la sangre del cordero. Y lo que estaba haciendo Jesús, ¿verdad? En la última cena, y lo vemos en Mateo 19, también lo podemos ver en 1 Corintios 11, 23 y Mateo 26, 26, ¿verdad? Jesús dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Ok? Ahora, cuando ellos terminan de cenar, Jesús toma de los panes sin levadura, toma, ¿verdad? El pan y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es lo que está haciendo Jesús. Que el cordero que se inmoló allá, ¿verdad? Ya no iba a ser más ese cordero, sino iba a ser Cristo, que iba a entregar su vida para los pecados del mundo. Esto es bien importante, ¿no? Recuerden esta frase, hermanos y amigos, que este sacrificio es para remisión de los pecados. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, ¿ok? No hay remisión. Um, por lo tanto, si hay un sacrificio incruento, no sirve de nada, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque se debe hacer remisión con la sangre, como lo dice en Levíticos 14, ¿no? Dice, y esta es la sangre, ninguno comerá de la sangre, porque yo os la he dado para remisión de los pecados, ¿verdad? Um, entonces, lo que hace el Señor está haciendo una representación de lo que Él iba a padecer en la cruz, ¿verdad? Desde que lo llevaron hasta el Gólgota, ¿no? Es una representación. Uh, y vamos a citar eh, Efesios, perdón, déjenme ir ahí. No, Gálatas 3:13 dice eh, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Miren, Gálatas 3,
Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Ok? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿verdad? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿ok? Entonces, Jesús, ¿verdad? Llevó el pecado de todos nosotros en su carne. Anoten eso, en su carne. Anótenlo, por favor. Romanos 8, 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto, hay un micrófono prendido, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ¿verdad? A semejanza de carne de pecado, ¿verdad? Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios se reveló, ¿verdad? En Jesucristo. Dios es un juez justo, ¿verdad? Y Él va a derramar su ira para todos aquellos que han quebrantado sus mandamientos, ¿ok? Entonces, nosotros necesitamos a Cristo para que Él lleve, hay un micrófono prendido, para que Él lleve los pecados de todos nosotros en su carne, ¿verdad? Porque Él culmina cumpliendo con la ley. Cuando Él hace esta cena, voy a apagarles ahí el micrófono un poquito. A los dos. Ahí a los tres se los estoy apagando. Que hay un. Gracias. Entonces, Él culmina, ¿verdad? Diciendo tetelestai. Él, cuando hace esto, cuando hace la cena, está bajo la ley. ¿Ven? Dice que la palabra que el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? No que la ley haya terminado, sino que la ley nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley nos indica que somos pecadores, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Cristo? Dice, este es mi cuerpo que por muchos es partido, ¿verdad? Y luego toma la copa y dice, esta es mi sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ven? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Jesús debía morir para llevar nuestros pecados. Por esa razón se hizo maldición por nosotros. El catolicismo romano se ha ido por la filosofía, ¿verdad? Creyendo que hay una transustanciación. No hay tal cosa. Debemos entender el lenguaje que Jesús usa. Tenemos versículos como Jeremías 15:16, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Jeremías 15, para que los anoten, hermanos y amigos. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, ¿verdad? Y yo las comí. Y aquí utiliza la palabra akal, que es en hebreo, que en su traducción griega es trogos, ¿ok? Esa es la palabra que utiliza. Yo sé que mi oponente tal vez me utilice Juan 6 y utilizará tal vez la palabra primeramente fago y después la palabra trogo. La palabra fago no le conviene usarla, ¿verdad? Porque es... déjenme mirarlo aquí para que sepan el significado de la palabra fago y después de la palabra trogos, ¿verdad? Porque no le va a convenir si él me usa eso. ¿Ok? Juan 6. Juan 6:53. Porque tal vez me use esta palabra,
lo cual estaré refutando, ¿no? Primero utiliza la palabra faget, ¿verdad? Coman, dice, si alguna vez no comen la carne del Hijo del Hombre y beban de él, la sangre no están teniendo vida en ustedes, ¿verdad? Y después utiliza la palabra trogo, el que comiendo de mi carne, ¿verdad? Y esta es la palabra trogo utilizada en Jeremías 15:16, akal, ¿verdad? En hebreo. Entonces, tendríamos que pensar que nosotros vamos a masticar la palabra, ¿verdad? Por lo tanto, debemos entender forzosamente el lenguaje que Jesús hablaba, porque era hebreo. ¿Comprenden? Otro capítulo y versículo es Ezequiel 3, del 1 al 3, ¿verdad? Y aquí aparece también la palabra comer, que es akal, y su traducción en griego es trogo. ¿Ven? Y vamos a ir a Ezequiel 3. Y lo podría mostrar aquí, ¿no? Si gustan, ahorita le tomo una foto. Ezequiel. Permítanme un poquito porque esto es un poquito difícil buscarlo aquí. Ezequiel 3, del 1. Ok. Aquí está la palabra akal. Y lo voy a mostrar. Ahí está. Esa palabra en hebreo es akal. ¿Ok? Que significa lo mismo que trogos. Si vamos al significado es lo mismo. Comer. ¿Ok? Entonces, si ellos se comen el cuerpo, si creen que se están comiendo el cuerpo, también tendrían que comerse las palabras, ¿verdad? Igual encontramos la palabra, esta misma palabra, trogos, en Hebreos 5:12 al 14, Juan 13:18, ¿verdad? Juan 13:18. Vamos ahí. ¿Qué dice Juan 13:18? Y después vamos a ir a Mateo. Mateo 4, Lucas 4 también, esta otra palabra, la misma palabra, ¿verdad? Que significa trogo. 4:18 dice, no hablo, a ver, no hablo de todos vosotros. Jesús está citando el Salmo 41:9. Dice, no hablo de todos, yo sé quién es el elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, ¿verdad? El que come conmigo. Aparece la palabra trogo, ¿verdad? Y está citando al Salmo 41:9, ¿ok? El Salmo 119:3 también aparece la palabra akal, ¿ok? Entonces, Hebreos 5:12 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto. También 1 Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no vianda, ¿verdad? Entonces, son palabras, ¿verdad? Que tal vez mi oponente me cite, sin hacer relación con lo que verdaderamente es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es para remisión de los pecados. El catolicismo se ha olvidado de la palabra de Dios, se ha olvidado del verdadero sacrificio y se ha ido tras filosofía. Que hizo una torcedura para tratar de sostener que la sustancia puede ser sostenida en el pan sin los accidentes, pero entonces él tendría la tarea difícil de demostrarme, ¿verdad? Que la sustancia puede ser sostenida sin los accidentes, ¿ok? Porque el accidente es el reflejo de la sustancia, es lo que demuestra
aquella cosa de lo que consiste, ¿ok? Entonces, o la consistencia de aquella cosa que se quiere demostrar. Gracias. Entonces, ahora, no es lo mismo una conversión que una transustanciación, ¿verdad? Y vamos a ver que el catecismo habla de conversión y no de transustanciación, ¿ok? Una conversión es de pasar de hacer una cosa a otra. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo no hizo una conversión, ¿verdad? No se convirtió en hombre, ¿comprenden? Él no se convirtió en hombre, él llegó a ser hombre, pero no se convirtió. ¿Por qué? Porque no dejó de ser lo que era antes, ¿verdad? Y ahí es la kenosis. Eso es kenosis, es despojo, no es transustanciación, ¿verdad? Entonces, el catecismo sí habla de una conversión, ¿ven? Entonces, tendría que estar ahí o bien el cuerpo. Si es una conversión, entonces ya no debe ser el cuerpo, sino pan. ¿Comprenden? Porque el sujeto principal es aquel que es Cristo. Y si es una conversión, entonces este Cristo se convertiría en pan y nos serviría. ¿Ven? Entonces, esa es una conversión. ¿Ok? Y después vamos a ir refutando lo que él diga, ¿no? Vamos a ver que él va a argumentar esto tal vez argumente de Juan 6, que no tiene absolutamente nada que ver con la cena del Señor, absolutamente nada que ver. Y el Señor les dice, el que come mi carne, vida eterna. Pero entonces estaríamos condenando a todos los del Antiguo Testamento. Si esa es la condicional, me tendría que demostrar que todos los del Antiguo Testamento comieron ese pan y bebieron ese vino. Y yo le puedo demostrar que sí, comieron esa carne y bebieron esa sangre. Adelante. Listo. Bien, me toca, ¿verdad? Bueno, Jesús. Eric, me avisas cuando me falte 2 minutos. Un minuto. ¿Te Sí, coloco el cronómetro o te digo listo o te hago señas? me dices así 2 y con eso me basta. Bien, Ok, está bien. Cuando empieces a hablar, arranca tu tiempo. dale. Bueno, primero que todo yo quiero decir que mi postura central es hablar sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, caracterizado por un lenguaje de conversión o transformación de los elementos del pan y vino al cuerpo y sangre del Señor, para la participación, y hago énfasis aquí, de su único y perfecto sacrificio. Hago la aclaración, el estatus de la formulación de la transustanciación es la articulación formal y técnica del concepto de presencia real, el cual es la mejor y correcta, mas sin embargo, yo no tengo por qué demostrar el uso aristotélico de sustancia o accidente, porque esto es una formulación conceptual en base a lo que voy a presentar a continuación. Entonces, cualquier otra postura que no maneje la historia conceptual de lo que voy a exponer se considera una doctrina falsa. La transustanciación sí cumple con eso, porque la transustanciación habla de conversión y transformación, usando categorías aristotélicas, pero eso no lo tengo que demostrar. Primero, fundamento sacrificial. Antes de comprender lo que es la Eucaristía, hay que comprender qué se hacía en la teología sacrificial hebrea. Y lo podemos ver en Levítico capítulo 5. En Levítico capítulo 5 habla sobre la expiación de los pecados. Voy a leer algunos versículos. Levítico 5:5 dice, si alguno pecare, confesará aquello en que pecó. En el 5:6 dice, y para su expiación traerá a Dios por su pecado que cometió una hembra de rebaños, una cordera, un cordero, una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará la expiación. Y el sacerdote hará la expiación. En el 5:18 es mucho más comparable luego con lo que viene siendo el Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Levítico 5:18 dice, traerá pues el sacerdote para expiación según tú lo estimes, un cordero cometió por ignorancia y será
perdonado. Vemos que la expiación primero necesita un sacerdote y segundo, el cordero. No la puede hacer otra persona sino el sacerdote. Ahora vemos cumplimiento en el nuevo pacto, en la teología pactual, haciendo una comparativa con Lucas 22, 19 y 20. Y dijo, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa y diciendo, este es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramado. Si tú haces un análisis teológico entre Levítico 5 y Lucas 22, Jesús emplea un lenguaje sacrificial exacto, entregar, derramar, para la expiación de los pecados. Y bueno, eso es para que la Eucaristía sea participación efectiva del sacrificio. Los elementos tienen que convertirse verdaderamente en la carne y la sangre de la víctima del Calvario, es decir, el Cordero, para que guarde una continuación de la teoría o la teología sacrificial de los hebreos. Ahora, mi oponente tenía razón en que voy a utilizar Juan 6:31 y él me utiliza, y de una vez lo aclaro, acal, pero acal toma las dos. Acal, la raíz acal toma los dos, fagos y trogos. Y eso lo voy a aclarar en la refutación, pero voy a decir el argumento porque es así. Si tú lees a partir de Juan 6, a partir del 31 hasta el 57, Jesús tiene una conversación muy particular sobre el pan del desierto y luego su carne. Voy a leer a partir del 52. Dice, discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer, fagos, su carne? Fíjate. Luego dice Jesús, en verdad os digo, si no coméis fagos, la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y hace luego un cambio. Si Jesús no hubiese querido matizar, no hubiese necesidad de hacer ese cambio. La raíz akal en hebreo simplemente puede referirse a cualquiera de los dos. Luego dice en el 56, el que come trogos mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Juan 6:57, lo mismo que el Padre que vive, que me ha enviado, y yo vivo por mi Padre, también el que me coma trogos vivirá por mí. Pero todo converge en el capítulo 6, versículo 58, porque mismo Jesús hace la comparación entre los dos, y así está escrito en el griego del Nuevo Testamento. Dice, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron fagos vuestros padres y murieron. El que coma trogos, este pan vivirá para siempre. Es decir, desde el análisis filológico, Jesús hace una matiz entre comer de manera metafórica y comer de manera literal. En el 58, él mismo lo hace. Ahora, con esto aclarado, también vamos a hablar de algo que se llama teología paulina del altar. La carta de Corintios, en los capítulos 11, la primera carta de Corintios en los capítulos 11 y 10, habla sobre, primero en el 11, de que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. No puede ser una representación si ya vemos que desde el Levítico se maneja una teología sacrificial en donde se participa de ese sacrificio. No tendría sentido entonces si se come indignamente, si fuese un mero símbolo, porque tiene un carácter jurídico. Por eso es que se dice reo en ese caso. Luego nos vamos en la misma carta de Corintios, capítulo 10, versículos del 14 al 20. Aquí el apóstol Pablo habla sobre que huyan de la idolatría, culto de adoración a los ídolos, y hace una comparación de equivalencia entre los sacrificios que hacía el pueblo de Israel en el versículo 18, dice, fíjense en el pueblo de Israel, los que coman de los animales ofrecidos en sacrificio participan en común del servicio en el altar. Y en el 20 dice, lo que
digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. Pero si vemos en el 16, dice, cuando bebemos de la copa bendita por el cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. No tendría sentido en la teología paulina hacer una comparativa y hablar de idolatría si no se estuviese refiriendo a un culto de adoración en el cual está presente un sacrificio. Y esa palabra viene de la raíz griega koinonia, en donde se habla participación real del altar. Esa palabra no se puede utilizar de manera simbólica, se utiliza de manera textual para participación de culto de adoración, como dije anteriormente. Cuarto argumento, vemos documentos como la Didache que hablan también de un sacrificio y citan una profecía de Malaquías y de la ofrenda pura. Malaquías 1:11 dice, pues desde la salida del sol hasta su ocaso es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una ofrenda pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé. La Didache, antes de citar ese versículo, dice lo siguiente, en el capítulo 8, parágrafo 5, dice que nadie coma ni beba vuestra Eucaristía, sino los bautizados en el nombre del Señor. Pues sobre esto dijo el Señor, no deis lo santo a los perros. Si fuese mero simbolismo, no tendría sentido de que en el siglo I los apóstoles citaran a Malaquías hablando de sacrificio. Ahora, quinto argumento, historia conceptual y desarrollo patrístico. Voy a nombrar algunos. San Ambrosio de Milán dice, tú dirás tal vez, mi pan es pan habitual, pero este pan es pan antes de las palabras del sacramento. Una vez que interviene la consagración de pan, se convierte en la carne de Cristo. San Ambrosio, en otro documento que se llama De Mysteris, dice, la palabra de Cristo que pudo hacer de la nada lo que no existía, no va a poder cambiar las cosas que existen en aquello que no eran, porque no es menos dar a las cosas una naturaleza nueva que cambiárselas. Hablando de la conversión. San Gregorio de Niza, la Gran Catequesis, siglo IV, dice, por tanto, nosotros ahora creemos con razón que el pan santificado por el Verbo de Dios se transforma en el cuerpo de Dios Verbo. Y en efecto, aquel cuerpo era pan en potencia y se santificó con la presencia del Verbo, que plantó su tienda en la carne. Vemos cambios, lenguajes de conversión, cambios de categoría y potencia en Gregorio de Niza, fuerza transformativa en Ambrosio, pero eso no es todo. Si nos vamos mucho más atrás, San Ignacio de Antioquía dice, afirmaba que los heréticos se abstienen de la Eucaristía porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, desde varios siglos se puede ver que se manejaba un lenguaje de conversión que es totalmente compatible con la continuación de la teología sacrificial que venía desarrollándose en el pueblo hebreo, y la Iglesia lo resignifica en base al sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto me queda, Eric? Estás en 11. Ok. Ahora, voy a también a mostrarles que dentro de la historicidad académica, incluso de protestantes contemporáneos, ellos manejan que existía en los primeros siglos una presencia real. J.N.D. Kelly, que es un patrólogo, anglicano, él tiene una obra que se llama Early Christian Doctrines, o Doctrinas Cristianas Tempranas. En la página 440 de esta obra, dice lo siguiente, y cito, traducido al español. Dice, se debe entender que desde el principio que la enseñanza eucarística era, en general, indudablemente realista. Aquí hago énfasis, realista. La idea de que los elementos consagrados fueran meros símbolos era totalmente ajena a la mente antigua. Jarolav Pelikan es historiador luterano. Escribe en su obra La tradición cristiana, volumen 1, página 166 de la versión en inglés. Yo la traduje al español. Dice lo siguiente. La doctrina de la presencia real de cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía no fue objeto de controversia sino hasta el siglo IX. Pero ojo aquí, esto no significa en absoluto que la Iglesia no tuviera
todavía una doctrina de la Eucaristía. Significa también que el esfuerzo por interrogar a los padres del siglo segundo o tercero sobre cuál era su postura en las controversias del siglo noveno o decimosexto es tanto tonto como fútil. Es decir, no tiene sentido comparar cómo se definía o se le daba una definición a esa doctrina para decir que no había doctrina, porque Jarolath Pelikan lo dice bastante claro, había una doctrina, y la doctrina no había controversia sobre la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, bueno, con esto cierro mis argumentos. ¿Cuánto me queda, Eric? Te quedan 2 minutos, hermano. Bueno, con eso lo dejo hasta acá. Perfecto, papá. Quedaste en 13 minutos, 14 segundos. Bien, Jesús. Bueno, muchas gracias. Ahora viene el tiempo de refutación. 10 minutos para cada exponente. Ok, Empieza. perfecto. Dale. Bueno, vamos a... si ven que no relacionan nada con el sacrificio de Jesucristo, absolutamente se han olvidado del sacrificio verdadero de nuestro Señor Jesucristo por filosofías, ¿no? Pero vamos a ir con lo que él dio. Primeramente, dio aquí, creo que fue Zacarías. Vamos a ver Malaquías 1, ¿verdad? 11. Aquí el texto dice que desde que sale el sol hasta el holocausto, porque de donde se pone el sol, de donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Esto es un texto que todavía no ha sucedido, ¿ok? De aquí en adelante. ¿Por qué? Se me olvidó la palabra esta. No es soterológico, es bueno, se me olvidó la palabra, ¿no? Todavía no ha sucedido. ¿Por qué? Porque esto no habla de este tiempo, ¿ok? Porque no está hablando de las ofrendas literales aquí, sino de sacrificios de alabanza, ¿ok? Así que aquí en este tiempo no ha sucedido eso. Dice conversión y transformación, ¿no? Bueno, como lo dije, no, el catecismo dice que es una transformación. Entonces tienen un problema, hay una contradicción, porque no es lo mismo, le voy a apagar el micrófono, no es lo mismo transformación que transustanciación, ¿verdad? Cuando el Señor hace en la boda de Caná, Juan 2, ¿verdad? Hay una transformación, el vino deja de ser vino, ¿ok? El agua, perdón, deja de ser agua para convertirse en vino, ¿ok? Y hay testimonio de eso, ¿no? El dueño de la boda, el novio de la boda, corroboró eso. Y dijo, este es el mejor vino, ¿ok? Porque probó vino. Apuesto que ustedes no prueban carne, ¿ok? Ahora, me citó a San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Pero ¿qué estaba haciendo San Ignacio de Antioquía? Estaba contra los docetas, amigo. Estaba contra los docetas. ¿Y qué es lo que creían los docetas? ¿Por qué atacaba Ignacio de Antioquía a los... También él dice que él quería hacer trigo molido. Entonces vamos a creer que él era trigo molido, ¿verdad? Hay que entender el lenguaje de Ignacio de Antioquía, ¿ok? Porque él no era trigo. Entonces vamos a creerle que él era trigo, usando un lenguaje poético. Ahora, pero sí, los estaba atacando el catolicismo.
¿Saben? Porque el catolicismo es docetismo. ¿Qué es lo que cree el docetismo? Es que Jesús había venido en apariencia, ¿ok? ¿Y qué es lo que vemos en la Eucaristía, en la transustanciación? No es apariencia de pan, pero en realidad es carne. Vino en apariencia, ¿no? Eso es lo que estaba atacando Ignacio de Antioquía. La transustanciación que ellos tienen es puro docetismo, porque no es lo que ven, ¿verdad? Sino que lo que se imaginan que ven. ¿Comprenden? Eso es docetismo. Jesús vino en carne y se vio en carne, se vio su cuerpo, ¿ok? Tanto que al hacerse hombre, ¿verdad? Le dijeron que él blasfemaba porque veían a un hombre. ¿Comprenden? Pero en realidad era Dios hecho carne. ¿Ven? Entonces no era apariencia. No vino en apariencia como ustedes tienen a la Eucaristía, que es, parece pan, pero no es pan, es carne. Eso es docetismo puro. Ahora hay otra herejía también ahí, que es el monofisismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al ustedes tener la carne de Cristo, ¿verdad? Su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el pan, están diciendo que Jesús, que la carne tiene los atributos de Dios, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo jamás puede ser Dios. ¿Ok? La carne de Cristo jamás puede ser Dios. Entonces eso le están atribuyendo la omnipresencia al cuerpo de Cristo. ¿Comprenden? Jesús no tiene omnipresencia en su cuerpo. ¿Ven? Entonces eso sería monofisismo. Le están atribuyendo deidad al cuerpo de Cristo. Dice el Concilio de Calcedonia, dice, él es verdadero Dios, ¿verdad? Y verdadero hombre. Consustancial con el Padre en cuanto a su deidad. Consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. ¿Verdad? Nosotros no somos dioses. Nosotros no somos omnipresentes. ¿Comprenden? En eso somos semejantes a Él. En que Él no era omnipresente en su cuerpo. ¿Ven? Entonces ahí, bueno, es docetismo lo que ustedes están practicando. Levítico 5, ¿qué tiene que ver Levítico 5:5? El sacrificio. Bueno, aquí le va a dar, ¿no? Porque la sangre, ¿verdad? Que es para expiación. Ahora, su catecismo dice que es un sacrificio expiatorio. Y ahorita en las preguntas vamos a ver cómo se va a arrepentir de creer en esto, ¿verdad? En su catecismo de que es un sacrificio expiatorio. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hace la expiación? Con sangre, ¿verdad? Me va a tener que demostrar que hay derramamiento de sangre en la Eucaristía, ¿verdad? No va a poder hacerlo. Así que ahí ya para que vaya pensándole, ¿no? Y si es así, pues si él dice que sí, entonces le va a ir peor. O sea, estoy poniendo mi jaque ahorita, ¿verdad? ¿Qué más? El trogosifago, ¿no? Metafórico y literal, dice, ¿no? Vamos ahí a Juan 6. Otra vez, Juan 6, 53. Vamos a... Fago. Y acá es trogo. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice trogo, verbo, trogo. Comiendo, roer. Munch, crujido o total. O tal vez más bien de base, ¿verdad? Del 51-67, mediante la idea de un sonido crujiente. Ustedes crujen los huesos de Cristo cuando comen la carne de Cristo. Eso es trogo, ¿verdad? Eso es trogo. Crujen los huesos de Cristo cuando gracias, cuando comen el cuerpo de Cristo. Y quiero que me aborde también lo que le dije, ¿no? Lo que le propuse. Si hay una condicional, ¿ok? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que no come la carne del Hijo del Hombre ni bebe su sangre, no tiene vida en sí. ¿Ok? Me va a tener que tratar
eh, con los del Antiguo Testamento, aún desde María, porque ella estaba en el Antiguo Testamento. Entonces tendría a María, ¿verdad? Perdida. Tendría a la madre de Jesús perdida si no comió la carne del Hijo del Hombre. Espero que él me conteste sobre si María comió la carne del Hijo del Hombre, ¿no? Y bebió su sangre. Eso va a estar interesante. Así que estaría perdida María. Adelante. Nuestro hermano Jesús David. Me avisas cuando estás Ok. listo. Aló, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Dale, listo, Bien, ¿empiezas corre. a hablar? Empieza. Dale, dale. Bueno, aquí básicamente la argumentación de Omar fue que la raíz acal no es la que se usa, por lo tanto no se puede hablar de literalidad. Habló de representación, pero ahora yo le voy a preguntar a ver si me puede buscar dónde dice la palabra representación en alguna parte de la Biblia con respecto a la cena de la Eucaristía. Me habló sobre Gálatas 3.13, pero Gálatas 3.13 habla sobre la acción de cuando fue crucificado, no habla del cuerpo de Cristo. Se hizo maldito en el sacrificio colgado en el madero. Más, si yo leo lo que te leí al principio, que fue la carta de Corintios, él habla de un sacrificio puro. Es decir, tú mismo estás poniendo en contradicción algo que no tiene nada que ver con la Eucaristía per se. Luego, quiero hacer más énfasis en lo que mi, digamos, mi contrincante dijo, porque te voy a citar algo porque yo sabía que ibas a utilizar a Cal, y te voy a citar un diccionario léxico para que no digas que es católico, de un erudito protestante llamado Gerard Kittel. Él tiene un diccionario teológico que se llama Theological Dictionary of the New Testament. Y mira, dice lo siguiente acá. Para hacer una comparativa entre trogo y su relación con el hebreo. Y señala lo siguiente. En el griego clásico, trogo denota el masticar o roer de los animales. Sin embargo, en el lenguaje helenístico popular, el término comenzó a perder su distinción estrictamente frente a fago, sirviendo como un sustituto más gráfico para la acción física de comer. Es decir, aquí, si estamos hablando del contexto de Acal, él te está diciendo que se usan los dos términos, pero se comenzó a perder el de fago. Es decir, que más bien, si tú quieres hablar de literalidad, trogos es el que se utiliza. Y tu postura lo que hace es más bien argumentar a favor de la mía, porque entonces si acal es comer, literalidad, dentro del léxico y el estudio filológico te dicen que es más común relacionar trogos con, con acal, entonces no te ayuda mucho que digamos por allí. Para ver qué más me dijiste. Hablaste sobre la transustanciación. Yo al principio expuse, y lo voy a volver a repetir, con lo que yo mismo escribí aquí en mis notas para decir. Lo voy a repetir para que quede claro cuál era la intención del debate. Dice, estatus de la transustanciación en este debate. La transustanciación es la articulación formal y correcta de esta realidad. No es necesario demostrar el uso de formulaciones aristotélicas medievales, pues estas representan únicamente la definición técnica de lo que la Iglesia siempre creyó desde sus orígenes, la conversión sustancial. Por eso te cité varios padres de la Iglesia que hablan de transformación. De hecho, para reforzar mucho más esta postura, el padre de la Iglesia que te cité, San Gregorio de Niza, la palabra que utiliza para transformar dentro de su obra, utiliza transformación. Esta palabra es metatiosis en griego. Esa palabra luego, en equivalencia de los padres griegos o los ortodoxos, mejor dicho, más adelante ellos hacen un concilio que se llama el Concilio de Jerusalén o Sínodo de Jerusalén. La palabra que utilizan es la misma y significa transelementación. Este sínodo nace en respuesta también para rechazar ideas con respecto a la Eucaristía. Ellos no comparten la misma definición
ni la misma formalización técnica con respecto a transubstanciación, más sin embargo utilizan una palabra equivalente, por lo que si vemos en comparación con otras posturas fuera de la Iglesia Católica, también creían en presencia real. De hecho, te podría citar incluso ideas de Lutero. Sin, yo sé que Lutero no manejaba transformación per se, pero cuando hubo su digamos, encontronazo o disgusto con Zwinglio, él escribió, prefiero, y voy a parafrasear un poco, él lo escribió en un libro en 1528, ya les paso el nombre al final, no lo tenía en los apuntes, pero sí es verídico. Dice lo siguiente, más o menos parafraseando, él dice, prefiero beber la sangre con el Papa que antes de admitir de que no existe la presencia real dictada por los entusiastas, refiriéndose a estos entusiastas a los zwinglianos o los seguidores de Zwinglio. Por lo tanto, básicamente no queda ninguna argumentación en base al debate que habíamos formulado, porque el debate es que la doctrina verdadera es presencia real. No me has traído nada que contradiga eso realmente. Bueno, no sé cuánto me queda. Me queda 4 minutos con 34 segundos. Bueno, lo dejo hasta aquí. Lo dejas hasta ahí. Bien, 4 Sí. minutos con 24 segundos entonces. Ok. Perfecto. Entonces, si quieren tomar agua o mandar saludos, tenemos 30 segundos para hacerlo. Voy a mandar saludos aquí a los hermanos. Le voy a apagar un poquito el micrófono ahí para que saluden. Bendiciones, Leti, bendiciones. Bendiciones a todos, hermana Vicky, Shure. Saludos, hermanita, ya sabe. Ahorita vamos a entrarle, ¿no? Con las preguntas, a ver si me contesta lo de María. Si ella comió la Eucaristía, ¿verdad? Y si, bueno, no lo voy a decir porque vienen acá a escuchar, ¿no? Espero que la tome. Bueno, un saludo a todos, hermanos, los que están ahí. Dios les bendiga. Voy a hacerle la pregunta sobre Gálatas 3:13, porque su catecismo dice que es un único y el mismo sacrificio, ¿no? Bueno, bendiciones, hermanos. Ya les voy a... Vamos a ver que todo salga así como sigue. Bueno. Ok, comenzamos entonces. Ronda de preguntas. Ya voy. ¿Comenzamos? Comenzamos. Sí. Ok, primera pregunta, Omar. Va a ser, bueno, tú decides. ¿Va a ser abierta o cerrada? Es abierta. La primera la voy a hacer abierta. ¿Ok? ¿Listo? Dale. Ok. Bueno, como es presencia real, ¿verdad? Y es un único y el mismo sacrificio, el de la mesa y el de la cruz. Y hay una condicional: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en sí, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Como esto fue instituido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Quiero saber si sobre esa condicional que hay, que el que no come no tiene vida, todos los del Antiguo Testamento, incluyendo María, si no comieron la carne y bebieron la sangre del Hijo del Hombre, ¿no tienen vida en ellos? Adelante. Bueno, primero que todo, cuando tú estás haciendo esa comparativa se te está olvidando que Jesucristo no estaba en cuerpo todavía allí. Es decir, estás comparando la teología pactual nueva hacia atrás. No me parece lógico eso para nada. Entonces te diría que tienen vida eterna porque para ellos el nuevo pacto no ha sido aplicado, porque ellos todavía estaban en la ley de Moisés. Eso deberías saberlo. Segundo, María, te voy a buscar el versículo. Si mal no recuerdo, aunque aquí sí voy a decir que capaz puede equivocarme en esta parte de la respuesta, es que creo que en Hechos de los Apóstoles habla de que ella participó de la partición del pan mientras
con los apóstoles, en Hechos 2, si no me equivoco. Ya te debo cuál versículo es exactamente. Por lo tanto, la respuesta es que los de la antigua alianza, ellos tenían una antigua alianza y sí tenían vida eterna porque tenían la antigua alianza. Aquellos que cumplieron la ley probablemente hayan cumplido la antigua alianza. Si no, no tendría sentido la retnificación del cumplimiento de la ley, de esa ley del antiguo pacto a través de Cristo. Creo que esa sería mi respuesta. Excelente. Bien, vamos a entonces con la pregunta de nuestro hermano Jesús al señor Omar, ¿no? Cuando guste, Jesús. Es abierta, ¿no? ¿Cierto? ¿No hay No, refutación? no. Mi refutación, ¿no? Refutación. Dale, refutación. dale. Mi refutación. Disculpa. ¿Cuántos minutos son? ¿3? 3. Ponme 20, ¿no? Porque hay mucho que... Dale. Adelante, con mi tiempo, cuando me dices. Ya. Bendiciones, instructor. Bueno, él dice que no, que los del Antiguo Testamento, María no estaba en el Antiguo Testamento. Dice que Jesús no había nacido todavía. Entonces, ¿de quién nació Jesús? ¿No nació de María? ¿No estaban ellos en el Antiguo Testamento? ¿Ves? No estaba María bajo la ley. Y dijo que María... ¡Wow! Eso estuvo bueno, ¿eh? Grábenlo, dice que no estuvo en el Antiguo Testamento. Sí, María estaba en el Antiguo Testamento. Jesús nació en el Antiguo Testamento, en la ley. Nacido bajo la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice que todavía Jesús no estaba. Entonces, ¿quién dio la orden? ¿Quién dijo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna? Así que está refutadito ahí, ¿no? Con todo cariño, amor y respeto, ¿no? Porque Jesús dice, no había nacido. Dice, luego que ella participó de la partición del pan, ¿no? Hechos 2:42, ¿no? Entonces, ¿qué dice Jesús? Esta es mi carne y esta es mi sangre, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Acaba de destruir la Inmaculada Concepción de María porque ella participó de la Eucaristía, quitándole así los pecados, ¿verdad? Así que acaba de destruir la Inmaculada Concepción de María, ¿ves? Luego que los que cumplieron la ley, ningunos, dice Romanos 3:19, dice, porque ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Usted no conoce la Biblia, amigo. Ninguno. Nosotros somos hijos de Abraham, los que por la fe somos justificados. Dice, así que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuál pacto, amigo? Ninguno ha sido salvo por las obras de la ley. Jamás, jamás. Y esto apréndelo, amigo. Eso es bueno que estás aprendiendo esto. Ninguno se justifica delante de Dios por las obras de la ley. Gálatas 3:21 también, porque si la justificación verdaderamente fuera por la ley, en vano murió Cristo, ¿ves? Esta sangre de Cristo alcanza hasta la sangre de Abel, hasta Abel, ¿ves? El cual fue justificado por la fe. Así también nosotros somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. ¿Comprendes? No conocen Biblia y por eso han perdido mucho tiempo en la filosofía hueca, porque no sabes que María estaba en el Antiguo Testamento. Y luego me citaste también Proverbios, creo que Proverbio fue, que dice que María estaba allá, que ni siquiera había nacido María, allá sí, pero en Juan ya estaba María y estaba Jesús. ¿Comprende? Adelante. Perfecto, gracias. Macho, 2 minutos 46 segundos. Te paso el turno. Bien, gracias. Vamos entonces con la pregunta. Me toca preguntar, sí. Ok. ¿Va a ser abierta o cerrada? Abierta. Ok. Entonces, voy a hacer la pregunta así. La pregunta es la siguiente. Si la doctrina de la presencia real por conversión sustancial es una invención medieval o filosófica pagana, ¿cuál es el texto, autor, documento teológico de los primeros 1000 años de la Iglesia que afirma explícitamente que tras las palabras de la consagración del pan y el vino son únicamente un símbolo destituido de la presencia y conversión sustancial del cuerpo y la sangre del Señor? Ok, ahí va mi respuesta. Primeramente, ¿verdad? No hay ninguno que diga que fue en el 1000. Esta es hasta el 1215 con Inocencio
¿verdad? La transustanciación no viene no es bíblica, amigo, ¿ok? Esto se hizo hasta el 1215 por ¿cómo se llama este amigo? Permíteme, lo tenía anotado aquí. A ver. Bueno. Que viene de Aristóteles y después bueno, es una distorsión de aristotélica esto, ¿me entiendes? Así que no hay ningún documento, no te puedo presentar un documento, amigo. Además que yo no creo que es un símbolo, tú estás asumiendo, eso se llama petición de principio. Yo no creo que es un símbolo, ¿ok? ¿Escuchaste que en algún momento que yo dije, ¿es un símbolo? No, nunca he dicho que es un símbolo, ¿verdad? Entonces, ataca lo que yo creo, no lo que tú crees que yo creo, ¿ok? Adelante, es mi respuesta. Entonces, Listo. con la reputación de Ok, hermano Jesús. fíjate. Listo, ¿me dices? Ok, arranco. La pregunta fue, ¿son únicamente un símbolo? No estoy hablando de que tú creas que haya filosofía aristotélica en los textos. Te estoy diciendo que me des un símbolo. Que sean únicamente un símbolo quiere decir que habla de representación, porque es un lenguaje meramente simbólico. Igual no me diste tampoco porque tampoco existe un lenguaje representativo que hable de esa manera. No existe porque no había. Evidentemente es falso. Por lo tanto, no va a haber para nada, por lo menos en los 2000 años que existen más o menos el cristianismo, sino hasta luego de la Reforma y posiblemente luego de los avivamientos pentecostales, personas que hablen de manera simbólica representativa, aparte de Zwinglio. Por eso te dije 1000 años, porque Zwinglio sí habla de manera simbólica. Pero la pregunta fue, en los primeros 1000 años, que me dieras un texto que dijera lenguaje simbólico o representativo. Quiere decir eso, únicamente simbólico o representativo. No hay, evidentemente, porque es una doctrina falsa. Y con esto cierro mi refutación. Perfecto. Quedaste en 1 minuto y 13 segundos. ¿Lo ves hasta ahí entonces? Sí, sí. Perfecto, hermano. Perfecto. Permíteme un poquito, voy a ir a un texto, permíteme un poquito. Aquí lo tengo, nada más. Si gusta ir al numeral 1366, ya que para usted simbólico es representativo, es simbólico, ¿verdad? Aquí en el 1366, ya pueden poner mi tiempo si gustan para la pregunta. Dice, la Eucaristía es pues un sacrificio porque hace presente el sacrificio de la cruz, porque es un memorial y aplica su fruto. Nuestro Dios y Señor se ofreció a Dios Padre una vez por todas muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos los hombres la redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche que fue entregado, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde se representará el sacrificio sangriento que iba a realizar en una única vez en la cruz. Entonces, si para usted es simbólico, representación es simbólico, bueno, esta es otra pregunta abierta, ¿ok? La otra va a ser cerrada. Simbólico, si simbólico significa, si representación significa simbólico, ¿usted cree que Jesús dejó un sacrificio simbólico? Adelante, como lo dice su numeral. Ok. ¿Ya? Dale, ¿Puedo responder? Sí. Mira, es que tú no entiendes, porque lo que dice allí es simbólico, pero no se desliga del lenguaje de conversión. Cuando yo te pregunté con relación a la pregunta anterior, dije únicamente simbólico destituido de lo que significa presencia y conversión sustancial. Por lo tanto, tú estás haciendo, no sé cómo se llamará esa falacia, pero estás asumiendo que símbolo
usar símbolo, memorial o cualquier lenguaje parecido es anular el lenguaje de conversión, y no, porque nosotros creemos que es un símbolo, pero no creemos que es solo un símbolo. Por lo tanto, no hay contradicción alguna en el numeral que me trajiste. Creo que con eso cierro la pregunta. La respuesta. Es- Ok, Mira, tu de- pregunta. Me toca la otra pregunta abierta, ¿no? Adelante, Jesús. Cuando Sí. quieras. Entonces mi siguiente pregunta, la pregunta es la siguiente, disculpen. Eh, Jesucristo en todo el Nuevo Testamento hace parábolas, ¿no? Y hace metáforas al estilo yo soy la puerta, yo soy la vid y demás. ¿Por qué en el Evangelio, en Juan 6:66, dejó que sus propios discípulos se escandalizaran y lo abandonaran definitivamente por entender sus palabras, en un sentido físico real, en lugar de aclararlas inmediatamente, como sí lo hizo en otras ocasiones, cuando lo mal interpretaron? Ejemplo, Mateo 16, 6, 12, con la levadura de los fariseos. ¿Entendiste la pregunta, hermano? Sí, 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 claro. David, ¿le colocas el tiempo entonces? Ok, adelante, Macho. Sí, otra petición de principio, miren, es falacia de petición de principio, porque él está asumiendo que Jesús no les explicó. Sí les explicó, amigo. Si tú lees el texto, sí les explicó. ¿Ok? Mira, y además le dice a Pedro, ¿ustedes también se quieren ir? Adelante. ¿Ves? Él no lo iba a detener. ¿Comprende? Pero aquí le dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vienes al Hijo del Hombre, subirá donde estaba primero, ¿verdad? Dice, el Espíritu es el que da vida. Ahí está la explicación. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dicho no son carne y sangre. No, son espíritu y son vida, le da la explicación, ¿ves? Se fueron, ¿saben por qué? Porque entendieron igual que ustedes, ¿comprenden? Que era literal, ¿ven? Porque ellos querían comer un pan literal, ¿ok? Ellos querían meterse un pan por la boca, como ustedes, ¿ves? Pero esto, él les da la explicación, por eso tu pregunta es una falacia de petición de principio, porque estás asumiendo que él no les explicó, él les está explicando, aquí está la explicación. Dice, pues que si vienes al Hijo del Hombre, subirá donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo les dije, ahí le está explicando, son espíritu y son vida, no dice son carne y son sangre, ¿ves? Que esto no tiene absolutamente nada que ver con la cena del Señor, absolutamente nada que ver, ¿comprenden? Es que hay sesgo cognitivo ya impuesto, no creído ni por fe, sino un sesgo cognitivo. Adelante. Ok, gracias. 2 minutos, 3 segundos. Bien, vamos entonces. Vamos con el tema entonces ahora de nuestro hermano Jesús. Ok, listo, voy a refutar. Sí, primero, yo aclaré, por eso la pregunta dice claramente, se escandalizaron porque prefirió dejar a sus discípulos. Sí estaba utilizando un lenguaje metafórico. Y puse la analogía con Mateo 16, 6, 12, porque ahí no salieron escandalizados. Porque si era metafórico no había necesidad de hacerlo. Hermano Omar, a ti se te olvida leer que eso fue a los otros discípulos, no a los 2 apóstoles. Se le explicó, pero no está haciendo aclaración de la metáfora. Está hablando sobre lo que significa esa palabra. Y no dice ahí que significa esto o significa aquello. Simplemente está hablando de lo que dijo anteriormente. Si fuese así, mucho más tendría sentido de que se hubiesen quedado. No se quedaron porque se escandalizaron. Entonces, tú me dices que fue petición de principio, ¿no? Yo no estoy asumiendo nada. Yo tal cual estoy leyendo lo que dice la escritura con relación a ello.
capítulo 6, básicamente a partir del 36 más o menos, hasta el, hasta el 66, 67 por allí, 66, habla sobre este tema de la Eucaristía y es una escena completa y si tú lees todo el contexto te darás cuenta de que se habla sobre esa particularidad de hablar con un lenguaje tan explícito con relación a comer su carne. Es un lenguaje duro. De hecho, dice tal cual la palabra, mira, dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Evidentemente, si a alguien en tiempo hebreo le dice que vas a comer de tu carne, ¿cómo se puede explicar eso de una manera que no sea dura? Evidentemente se trata de eso, ¿no? Entonces no, la respuesta es que ellos sí lo abandonaron porque su enseñanza les pareció un poco dura, bastante explícita probablemente. Creo que con eso queda claro la respuesta. Excelente. Excelente, Manuel. Excelente, Manuel. Ok. Tercera pregunta, Omar. Estas ya son, tiempo. Estas Cerradas. son cerradas. Ok. Sí. Micrófono, por si acaso, Omar. Omar, micrófono. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ok, como su catecismo dice, ¿verdad? Parte de su magisterio, que es un único, escuchen bien, para que no nieguen después que una cosa no lleva a la otra, no. Su catecismo dice que es un único y el mismo sacrificio, y este sacrificio es expiatorio, ¿verdad? El mismo sacrificio que se sucedió en la cruz es el mismo sacrificio en la mesa, el cual ellos realizan, ¿verdad? El sacerdote realiza el mismo sacrificio que se hizo en la cruz, ¿ok? Es el mismo, no hay dos sacrificios, hay uno, ¿ok? Si Jesús, porque está Jesús en la hostia y Jesús crucificado, ¿verdad? Es el mismo. Si Jesús fue hecho maldición, es cerrada la pregunta, Eric. Si Jesús fue hecho maldición, ¿la hostia es hecha maldita también por ustedes para llevar sus pecados? Adelante. ¿Viste la pregunta, hermano Jesús? Sí. Si la crucifixión ha hecho maldición, la hostia ha hecho maldición, la respuesta es no, porque Gálatas 3:13 habla sobre el hecho de haber sido crucificado, no del sacrificio, porque si yo te leo otra vez, por ejemplo, Primera de Corintios 11 o 10, el apóstol Pablo dice copa de bendición. Entonces, si tú me estás diciendo que estos elementos, y habla también del pan, de bendición, y luego me lo colocas con Gálatas 3:13, el que entra en una contradicción, eres tú, yo no, porque yo sé claramente que habla sobre el acto de ser crucificado, no sobre participar del cuerpo, porque participar del cuerpo y del sacrificio no es lo mismo que el hecho de que Cristo fue crucificado. ¿Sí lo ves? Excelente. ¿Cuánto me queda? Te quedan un minuto nada más. No, bueno, lo dejo así. Creo que está bien. Excelente. Ok. 55 segundos. Omar, tu refutación. Ok, me ponen el tiempo, por favor. Ya está. ¿Vieron que él ahora acaba de negar la presencia de Cristo en la Eucaristía, en la hostia? ¿Saben por qué? Les voy a dar la explicación, ¿ok? Miren, ¿saben por qué? Porque supuestamente su iglesia dice que es el único y el mismo sacrificio. Si Jesús se fue hecho maldición por causa de nosotros para llevar los pecados de todos nosotros y es el mismo sacrificio que hacen en la hostia, su hostia debe ser maldita, ¿verdad? Y como siempre se llenan las iglesias para comer ese pan, vienen por millares, pues de miles, ¿verdad? Si van a su iglesia 1000 personas, las 1000 personas participan de ese pan para llevar los pecados, ¿no? Para que sus pecados sean llevados por medio de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a tener vida eterna si no hay derramamiento de sangre? Amigo,
Si no es hecha maldita esa Eucaristía, esa hostia, entonces no es el mismo Cristo. ¿Comprendes? No es el mismo Cristo. Él está negando su presencia real en la Eucaristía. Le está negando. O tienen otro sacrificio. ¿Es otro sacrificio o es el mismo sacrificio? Si es el mismo sacrificio, su hostia tiene que ser maldita, amigo. Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Comprenden? Si es el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿es diferente? En la hostia es cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es la persona de Cristo en la hostia. Y esa persona de Cristo que es el sacrificio, ¿verdad? No es después de la resurrección. Ese sacrificio lo hizo maldición, fue hecho maldición por nosotros. Si Él fue hecho maldición, entonces su hostia tiene que ser una hostia maldita. ¿Comprenden? ¿Sí o no? Adelante. Ok, 2 minutos 6 segundos. Bien. La pregunta para el hermano Jesús, ¿verdad? Me toca preguntar, ¿no? Ok. Pregunta cerrada entonces, hermano Jesús. Ok. Mi pregunta es la siguiente. ¿Acepta usted que el texto bíblico utiliza dos verbos deliberadamente distintos, aplicando fagos, comer en sentido genérico al maná, y reservado, y el verbo reservado trogos, masticar o triturar, físicamente con los dientes, exclusivamente para la carne de Cristo? ¿Viste la pregunta, ¿Entendiste? Omar? Como es cerrada, se la voy a aceptar porque aquí vamos, sí, sí, esa es mi respuesta. Ahora voy a argumentar sobre mi respuesta, ¿no? Sí, se lo voy a aceptar, porque aquí me entregó el debate al creer él que es físico, ¿verdad? Si dice que él que se aplica para físico, ¿verdad? Aquí le va a ir peor, porque él acaba de negar que es el cuerpo de Cristo en la hostia, y ahora está recurriendo otra vez para aplicar la palabra trogo, que se utiliza para físico, ¿verdad? O de otra manera sería simbólico, ¿no? Entonces, usted utiliza la palabra trogo para triturar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a triturar? Hueso, carne, ¿verdad? Entonces él está utilizando para físico. Y acaba de negarme él que no es el cuerpo de Cristo allí en la hostia. Entonces, ¿ves? Te estás ahorcando tú solo. Déjame a mí refutarte, como le he dicho a uno que ya he debatido ahí, que es mi amigo ahora. Déjame que yo los refute, por favor. No se refuten a ustedes solos. Sí, amigo, se utiliza para físico. El trogos es verdadero, ¿ok? Así que déjenme refutarlos a mí, déjenme el gusto a mí de hacer eso. Déjenme mi trabajo. Adelante, denle. Bien, nomás, bien. Bueno, primero que... Ok, respondo. Primero que nada, Gálatas 3:13, yo lo dije creo que al principio también dentro de mi argumentación, cuando se hace maldito en el madero se habla de la acción temporal de la crucifixión en ese momento para luego ser bendición en la promesa de Abraham, te lo dice luego el 14. Eso no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo, ni nada con la realidad. No sé por qué tú asumas eso. Ahora, con relación a la pregunta, ya tú mismo me dijiste que sí. Deliberadamente lo cambia y deliberadamente significa otra cuestión porque son dos verbos diferentes, en contextos diferentes, para aclarar ideas diferentes. Como me dijiste que sí, y me dijiste que de paso es físico, me estás diciendo que es una realidad física, no una realidad representativa o simbólica meramente. Entonces, en ese sentido, si dices que sí, me estás aceptando la presencia real. Bienvenido al catolicismo, Omar. Te queda todavía 2 minutos, hermano. No, lo dejo hasta allí. Bien, Jesús. Estuvo bueno. Bien, Omar, y viene Jesús. Vamos bien. Excelente. Muy bien. Tu pregunta, cuarta pregunta, Omar. Esta es mi última, ¿verdad? Sí. Ok. Ya que es una realidad física, ¿verdad? El trozo. Ahí va.
Usted es santificado mediante la, según Hebreos, aquí, Hebreos 10, ahí estaba, Hebreos 10, 22. Ok, dice, porque somos santificados, y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre, ¿verdad? Es la ofrenda del cuerpo de Cristo, ¿ok? Hecha una vez y para siempre. Este cuerpo, como es una realidad física, usted es santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Adelante. Le hice la pregunta, hermano Jesús. Sí, sí. Mira, te respondo. Sí. ¿Por qué? Porque dentro de la teología católica, recibir la hostia es la forma sacramental de participar de ese sacrificio, tal como lo dijo Pablo en la carta de Corintios, son y hacen comunión con Cristo. Por lo tanto, es un sí rotundo, y con orgullo lo digo, sí. Soy santificado porque es gracia santificante dentro de la teología católica. Listo. Muy bien. ¿Ya? Ok, ¿Tiempo? dale. Ok, bueno, ¿saben lo que acaba de hacer él? Acaba de destruir su catolicismo, todo su magisterio, porque su magisterio no predica, no enseña que es Jesús físico en el pan. Él, ¿qué es lo que vino a defender él? ¿Qué es lo que vino a defender él? ¿Transustanciación o literalidad? ¿Eh? Él vino a defender transustanciación, presencia real, ¿verdad? Entonces, él está yendo contra su magisterio porque su magisterio no enseña que está físicamente el cuerpo de Cristo, porque si estuviese físicamente, lo estuviésemos viendo parado ahí, en vez del pan o encima del pan ese. ¿Ven? Entonces, ¿es físico? ¿Es espiritual? ¿Es transustancial? ¿Ah? No sabe lo que está defendiendo. Ahora dice que él es santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Bueno, para ser santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, tuvo que haber llevado tus pecados en su carne. En su carne, amigo. Por lo tanto, si tú crees que la hostia es su carne, entonces tiene que ser maldita la hostia, ¿comprendes? Para que lleve tus pecados. Sí, amigo, porque Romanos 19 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de él. ¿Cómo lo van a sacrificar otra vez a Jesús? ¿Ven? No, no tienen entendimiento ustedes, ¿verdad? Pero bueno, luego, ¿ya saben lo que dijo? Que él es perfecto, porque dice, así que en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Entonces, él acaba de asumir que él es perfecto para siempre, ¿verdad, amigo? Si eres santificado, por ende, eres hecho perfecto para siempre. Hebreos 10:14. Adelante, amigo. Bien, vamos con la cuarta pregunta de nuestro hermano Jesús. Excelente debate para los dos, ¿no? Y bueno, hermano Jesús, cuando gustes, a la cuarta pregunta. Dale, esta es la cuarta pregunta. San Pablo declara que quien come el pan o bebe la copa indignamente se hace reo y cuerpo de la sangre del Señor. Desde la lógica de la justicia y el derecho bíblico, ¿puede una persona ser jurídicamente, énfasis en jurídicamente, culpable de profanar el cuerpo y la sangre real de alguien si únicamente le falta el respeto a un mero símbolo abstracto o a una representación figurativa? Entendido la pregunta, Omar. Prenda el micrófono, hermanito. Adelante. Claro que sí, claro que sí. Adelante. Esa es mi respuesta. Miren, ¿saben por qué? Porque hay muchos ejemplos. Los ángeles, los querubines que estaban sobre el arca, ¿eran realmente querubines? Sin embargo, ¿verdad? Ellos miraban a la ofrenda, miraban la sangre, ¿verdad? Y si alguno entraba con pecado, caía muerto, ¿verdad? ¿Ahora eran ángeles vivos? No, ¿verdad? Cuando ofrecieron incienso los hijos de Aarón, incienso extraño, ¿no cayeron muertos? ¿Verdad?
estaba Jesús, Dios en cuerpo ahí, ¿no? ¿Verdad? Estaba Usa cuando tocó el arca. Ni siquiera comió nada, no le arrancó, no le mordió un pedazo a la esquina de la caja, ¿no? No, por tocar el arca, ¿verdad? Porque se iba a caer. ¿Por qué? Porque ahí representaba, ¿verdad? La presencia, que ahí venía la presencia del Señor. Ahí descendía, era un trono. Y solamente por tocar el arca. Así que sí se puede, ¿comprendes? Hay muchos ejemplos, ¿ves? Muchos ejemplos. Ustedes se han enfocado solamente en el pan, amigo. ¿Ok? Mira, cuando Ananías y Zafira, ¿verdad? Mintieron, ustedes me dicen el tiempo, mintieron, ¿verdad? Con lo de su herencia, cayeron muertos. Pablo le dijo, ¿verdad? Pedro le dijo, dice, no han mentido a Dios, a los hombres, sino a Dios. Cayeron muertos por falta de respeto, ¿comprende? Porque estaban tratando de engañar. ¿Ven? Así que se han invocado mucho ahí ay, es como un símbolo, va a hacer que muera. No, por cualquier cosa, para darnos ejemplos a nosotros, ¿ves? Así que adelante, esa es mi respuesta. Bien, bien. Ok, Vamos con listo. hermano Jesús, cuando arranques. Dale. Primeramente que todo es infortunado, algo infortunado, quiero decir, que utilices el ejemplo del arca como representación de la presencia real, porque no es una representación, es la presencia real en el arca, porque si no me estás diciendo que el arca representa algo que no puede existir, estás haciendo un ídolo quizás falso allí. Ahora, con respecto a la pregunta, me dice sí, no tiene sentido que responda así. ¿Por qué? Porque el lenguaje jurídico bíblico le está hablando de un lenguaje o está hablando de una manera tal de que se le está haciendo una culpabilidad a tal grado de que se está profanando algo. El lenguaje de profanación o profanar no puede ser metafórico o simbólico dentro de la mentalidad que hereda Pablo como judío. No puede, no se puede, no tendría sentido. Entonces, cuando tú me respondes que sí, primero me estás negando lo que te dije, por eso el contexto jurídicamente desde la justicia y el derecho bíblico. Me estás negando un fundamento que pues, se puede ver allí. Y segundo, la única manera que eso tenga sentido es que sí, que no sea un mero símbolo para que tenga concordancia tanto con lo que habla Pablo en toda la carta de Corintios como este lenguaje de profanación o reo del cuerpo y la sangre del Señor, porque se está hablando de, como dije al principio, un acto partícipe de sacrificio o sacrificial. Por lo tanto, sí se profana cuando es acto sacrificial algo y no puede ser simbólico. Excelente. Listo. Quedó en 1 minuto 47 segundos. Excelente. Bueno. ¿Y David se durmió Bueno. o qué? No, estoy escuchando. Ya se terminó. Le sobraba más o menos igual 1 minuto, sí, 1 minuto, 5 segundos. Sí, como 1 minuto. Yo creo que ya con eso terminamos. Si quieren mandar sus saludos, sus conclusiones, no sé. ¿Alguien quiere concluir? Sí, si quiere adelante, Omar, usted empiece. Sí, adelante usted. Ok, bueno, yo- bendiciones a yo- todos, yo- hermanos, los que han estado aquí apoyándonos, Leti, Eric, todos los que no los puedo ver, hermanos, Shure, todos los que han estado aquí, Dios les bendiga a todos, hermanos. Bueno, fue un debate muy buen debate, me gustó, ¿no? Mucho respeto y así me gustan los debates, ¿no? Y sigamos adelante, ¿no? Hermana Kat, bendiciones, Lucy, bendiciones. Eric, ok, nos vemos. Dios les bendiga a todos, adelante. Dale, hermano Jesús. Bueno, primero que todo agradecer al Señor por permitirme este debate, defender la doctrina verdadera. Me siento muy honrado de poder hacer. A los hermanitos que se unieron allí en mi live, son poquitos, pero bueno, les agradezco su presencia, al igual que los que puedan estar allí en el live de Eric.
Luego en segundo lugar, Argentina. Ah, mentira. En segundo lugar, eh, agradecer al hermano Omar por permitirme también este debate con mucho respeto. Eh, Obviamente dentro de todo hay un picardía argumental, pero siempre dentro de un marco de respeto y eso es bastante bueno. Así que muchas gracias por eso, hermano Omar. Sigue siendo hermano en Cristo, aunque no compartamos la doctrina completamente. Espero que casi estás así de ser católico. Ya aceptaste que Trogo es presencia física. Y bueno, igualmente a los moderadores, de tanto al hermano David allí, el moderador de Omar, muchas gracias. Y a Eric, obviamente, muchas gracias también por apoyarme aquí. Agradezco mucho que haya sacado tiempo de eso. Y bueno, nada, todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y su Santa Iglesia. Bien. Gracias. Adelante. Te dejo, David, si quieres, porque como empezó Omar, dale tú Ok, y después. muchas gracias a todos los que nos han visto, apoyado, seguido en este debate. Espero que puedan sacar sus conclusiones respecto a lo que se ha hablado. Y bueno, la paz de Dios sea para cada uno de ustedes. Saludos a Omar, a mi tocayo David y a Eric. Y que tengan muy buena noche. Muy bien, yo Buenas también noches a todos. me Adelante, despido. Eric. Le agradezco a Dios también, primeramente. Y bueno, a Jesús, hermano Jesús David, que me quiso invitar también a moderar. Al señor Omar también por ese buen debate también. Al hermano también David, el tocayo de nuestro hermano Jesús. Fue un buen debate, de verdad, fue con respeto. Exhorto, más bien, invito a que las personas que poco a poco se han unido a este debate sigan también a nuestro hermano Jesús, lo sigan apoyando. Creo que es un buen defensor de la fe y más bien te, te felicito, Jesús. Sigue así. Creo que es algo positivo que cada día salgan más hermanos católicos que sepan defender nuestra fe católica. Y al señor Omar, bueno, excelente debate. Queda pendiente el de nosotros, Omarcito. Y bueno, ojalá que esto se haga católico. No, pero bueno, Dios me lo. Saluda, Davidcito. Jesús, no te vayas. Si quieres, interactuamos un poquito nosotros. Y bueno, ya. Sí, dale. David. Saludos. Bye bye. Davidcillo. Caliente el teléfono. Se bajó la pila. Bueno, bendiciones a todos, hermanos. Nos abandonaron.